El mayor peligro para la Reforma no fueron los reyes que la querían aplastar. No fueron los ejércitos, ni las hogueras, ni las amenazas de muerte. El golpe más peligroso vino de adentro. De gente que decía estar del mismo lado. ¿Cómo puede algo destruirse desde dentro? ¿Y cómo se salvó? Hoy te voy a contar una de las lecciones más importantes de toda esta historia, una que se aplica a tu vida más de lo que imaginas. Vas a ver cómo, mientras Lutero estaba escondido haciendo en secreto una obra gigantesca, surgió una amenaza inesperada que casi echa todo a perder. Y al final te voy a mostrar cómo distinguir el verdadero fervor del falso, algo que necesitas saber para tu propia fe. Después de que Lutero se negara a retractarse ante el imperio, su vida quedó en peligro. Así que sus amigos hicieron algo audaz. Fingieron un secuestro y lo escondieron en un castillo llamado la Wartburg, una fortaleza alzada sobre los bosques. Ahí, Lutero vivió bajo un nombre falso, disfrazado. Pero no se quedó de brazos cruzados. En ese refugio, en secreto, emprendió la obra más importante de su vida, tradujo el Nuevo Testamento al idioma del pueblo alemán. Piensa en lo que eso significaba. Por primera vez, cualquier persona común de Alemania podría leer las palabras de Jesús en su propio idioma, en su propia casa. Escondido en ese castillo, sin poder, sin público, Lutero estaba poniendo la Biblia al alcance de toda una nación. Pero mientras él trabajaba en silencio, afuera, algo empezó a salirse de control. En ausencia de Lutero, aparecieron unos hombres que decían tener revelaciones especiales de Dios. Se hacían llamar profetas. Afirmaban recibir mensajes directos del cielo, y empezaron a llevar las cosas a los extremos. Predicaban el desorden, el fanatismo, y algunos hasta la violencia, todo en nombre de la fe. ¿Ves el peligro? Estos hombres decían estar del lado de la Reforma. Usaban el mismo lenguaje. Hablaban de Dios, de la Biblia, del Espíritu. Pero en lugar de construir, estaban destruyendo. Y lo peor, le daban a los enemigos de la Reforma la excusa perfecta para decir, ¿ven? Esto es lo que produce esa gente. Puro caos y fanatismo. El movimiento que había nacido para devolverle a la gente la palabra de Dios estaba a punto de quedar manchado y desacreditado por los extremistas que decían defenderlo. Y aquí es donde Lutero tomó una decisión que le podía costar la vida. Cuando Lutero, desde su escondite en la Wartburg, se enteró de lo que estaba pasando, supo que tenía que actuar. Y tomó una decisión arriesgadísima, salir de su refugio seguro y regresar a Wittenberg, aunque seguía condenado y su vida corría peligro. Pero fíjate cómo lo hizo, porque esto es lo genial. Lutero no volvió con soldados. No volvió con violencia para aplastar a los fanáticos con su misma moneda. Volvió con una sola arma, la palabra de Dios. Día tras día, subió al púlpito y predicó con paciencia. Con calma, con firmeza, fue mostrando al pueblo la diferencia entre el verdadero evangelio y el fanatismo disfrazado. No forzó a nadie. No obligó a nadie. Confió en que la verdad, expuesta con claridad y con amor, tenía poder por sí misma para poner orden en los corazones. Y funcionó. Poco a poco, la tormenta se calmó. La verdad venció al fanatismo, no con fuerza, sino con la palabra. Ahora, la lección que te prometí, y que es urgente para hoy. Zwinglio, Lutero, los mártires, todos nos muestran algo que muchos confunden: no todo el que habla de Dios está lleno de Dios. El fervor verdadero y el fanatismo pueden usar las mismas palabras, pero producen frutos opuestos. ¿Cómo los distingues? Míralo así: el verdadero Espíritu de Dios produce amor, paciencia, paz y orden. El fanatismo produce orgullo, división, caos y, muchas veces, dureza con los demás. Uno construye, el otro destruye. Y hay una segunda lección hermosa: la verdad no necesita violencia para vencer. Lutero pudo haber usado la fuerza, pero eligió la palabra y la paciencia. En tu propia vida, cuando quieras convencer a alguien de algo bueno, recuerda esto: se cambia más un corazón con amor y verdad que con imposición. La fuerza obliga, el amor transforma. Si esta lección te sirvió, escríbeme con amor y verdad en los comentarios y comparte este video. Y en el próximo te voy a contar el día exacto en que nació la palabra protestante. No es lo que crees. Nació de uno de los actos de valentía más nobles de toda la historia, cuando un grupo de hombres arriesgó todo por la libertad de tu conciencia. No te lo pierdas. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video.